la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado y por ser parte de este esfuerzo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Y bueno, ahora pido por favor a nuestros especialistas del panel 5, Derechos de las Áreas Naturales Protegidas, que pasen a sus lugares. Y el tema completo es Derechos de las Áreas Naturales Protegidas, piedra angular de la justicia socioambiental. Por favor, si pueden ocupar sus lugares ahí donde están sus nombres. Y bueno, mientras terminan de acomodarse, los voy presentando. Catherine Mariel, coordinadora general del Grupo de Estudios Ambientales GEA-AC. Pedro Álvarez y Casa, doctor en Sociología y Jurisprudencia, fue directivo en Conavio y consejero de la CONANP. Damaris, que no sé si ahorita está conectada por Zoom, si por ahí nos pueden confirmar. Miguel Ángel García Aguirre, fundador y coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste AC y del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Epigmenio Cruz Aldán, biólogo, coordinador de proyectos de conservación en Grupo Libera, vicepresidente de la Asociación Mesoamericana de Zoológicos y Acuarios, AMAXOA, y Genaro García y Casa, abogado maestro en Derecho Procesal Constitucional, socio de la firma de abogados Vera y Asociados, a cargo del área de litigio de litigio y estrategia jurídica ambiental. Bienvenidos todos, y ahora van a tener este espacio para presentar lo que ustedes saben sobre este tema tan importante actualmente en nuestro país. Recuerden que tendrán 6 minutos, van a recibir una señal cuando falte un minuto y una señal también cuando se termine su tiempo, así que les pido por favor que respeten este tiempo para que así nos dé tiempo de hacer el resto de cosas que tenemos el día de hoy para todos. Así que adelante, por favor, Catherine Mariel, adelante. Gracias. Muy buenos días, pues gracias por la invitación. Los derechos de las áreas naturales protegidas. Pues sí, se antoja pensar en esas áreas como la expresión máxima de la buena voluntad humana por preservar áreas donde la naturaleza está más cercana de su estado originario y con biodiversidad digna de conservarse. Sin embargo, pues estamos en el contexto del predominio del sistema capitalista global. Entonces, hay muchos dobles filos, contradicciones, y las ANPs pues son resultado de políticas de Estado, es decir, supeditadas a los gobiernos en turno y muchas veces también a los intereses privados nacionales o transnacionales. Entonces, ahí vemos muchos riesgos, ¿no? Pensar en a quién se delegaría la responsabilidad de representar esos derechos en un sistema político en el que todos los bienes comunes y su protección se encuentran en una continua disputa. Eso es lo que hemos visto, vivido, sufrido. Claro, gran parte, al menos 30% de esas áreas están habitadas por comunidades, pueblos originarios que han sabido convivir y cuidar esa madre tierra, esa riqueza biocultural ancestral, incluso
propicia para la generación del agua tan importante para la vida. Entonces, si bien pueden existir experiencias positivas, vemos que hay muchas amenazas y que es importante distinguir el tipo de amenazas. No es lo mismo hablar de megaproyectos, por ejemplo, mineros, que de asentamientos humanos que pueden ser tradicionales, ancestrales, o bien a veces propiciados por políticos que defienden otro tipo de intereses. En nuestra experiencia en GEA de acompañamiento de décadas a comunidades campesinas, indígenas, pues hemos visto que hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de una reserva comunitaria libremente determinada por la propia comunidad. Era en torno al manejo de la palma Brahea dulcis, endémica de una zona de la montaña baja de Guerrero. Y esa experiencia, pues sí, nos ha demostrado que de manera autodeterminada los pueblos pueden escoger, decidir, con base en el conocimiento, porque había un estudio básico en el que participaron, por cierto, mucho las mujeres por primera vez fuera de sus hogares, eso era en los años 90, así dejaron de poner en riesgo la reproducción de esa palma endémica. Y pues en ese proceso, ahora sí, todos aprendimos de todos y los datos que se arrojaron de ese estudio justamente condujeron la Asamblea Comunitaria a decidir establecer esa reserva comunitaria. Incluso a los pocos años reaparecieron venados y otros seres del monte. Entonces se demostró que hay una capacidad cuando hay participación y estudios con la gente. Que las cosas se complican cuando entran en juego políticas públicas o otros intereses más ocultos. También tenemos la experiencia en la región costa-montaña de Guerrero, donde ahí más bien decidieron un plan para cancelar áreas voluntarias destinadas a la conservación y fortalecer estatutos comunales o reglamentos ejidales, porque supieron que en esas áreas había concesiones mineras. Entonces, ahí pues tuvieron la oportunidad de visitar experiencias de desastre con minas a cielo abierto, ¿no? Entonces, pues se requiere mucha compartición de información y acompañamientos jurídico-políticos para poder revertir esas áreas cuando hay decretos, ¿sí? Y estudiar esas leyes que se contradicen, incluso la ley minera está por encima de las leyes de conservación, dando el privilegio a las concesiones mineras en ese caso, ¿no? Y además, pues el grado de conflictividad y de violencia que puede existir en las regiones. Por eso hablo de contradicciones y dobles filos que no son tan evidentes a resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Ahora le doy la palabra a Pedro Álvarez y Casa. Adelante, doctor. Gracias. Yo de entrada coincido plenamente con Katy y tengo al lado a dos personas, a Miguel y a Katy Mariel, que han sido por años y años una vida dedicada a la protección
pero sobre todo al derecho de las comunidades originarias de manejar directamente sus recursos naturales. Y eso me lleva a decir que no es fácil distinguir cuáles son los derechos de las áreas protegidas sin preguntarnos cuáles son los derechos de los habitantes y guardianes de esos espacios naturales. No lo puedo separar, no puedo hacer un objeto general, las áreas protegidas, si no tiene que ver con las personas y con los animales y con la biodiversidad que está ahí resguardada por estos guardianes ampliados de las personas que me acompañan. En ese sentido, yo quisiera decir algunas cosas muy pragmáticas. Primero, hay que recordar que la historia ambiental es muy importante para entender qué pasa en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? El 80% de nuestra biodiversidad, y México representa junto con Mesoamérica el 10% de la biodiversidad mundial conocida, es gracias al esfuerzo milenario de comunidades que han protegido esa naturaleza. El maravilloso trabajo de Edgar Boege, que demuestra la relación biocultural entre la conservación y la diversidad cultural, para mí es una evidencia perfecta de lo que representa México en términos de biodiversidad, pero lo que representan las comunidades originarias en su protección. Segundo comentario, yo digo que esta naturaleza es colectiva, es decir, es de todos y para todos, y eso implica reconocer los derechos, que implica la responsabilidad sobre su cuidado, su responsabilidad. Creo que la sociedad mundial y la sociedad mexicana no ha reconocido ni valorado los esfuerzos que hacen esas comunidades por conservar y generar esos servicios ambientales que aquí en las ciudades nos beneficiamos de ella. Ese tercer comentario. Me parece que nosotros tenemos que revisar jurídicamente hacia dónde tenemos que ir hacia el futuro. Yo aplaudo ese tipo de seminarios porque nos hacen repensar de una manera diferente los temas ambientales. Y espero que, sobre todo los jóvenes que están preocupados y están viviendo las crisis ambientales casi diariamente, puedan cambiar la visión y el enfoque de lo que se está haciendo, sobre todo en relación urbano-rural, que me parece que es totalmente desigual hacia las comunidades rurales. Yo soy más partidario, y coincido plenamente con Katy, primero reconocer que es una sociedad patriarcal, es decir, el enfoque de expoliación, de apropiación de la naturaleza, es un enfoque muy patriarcal, es decir, de extractivismo político, económico, natural de los recursos naturales, y no a través de una relación horizontal de equilibrio. Y eso lo tenemos en la médula, esta visión de los hombres de la naturaleza. Cuando yo leo el eslogan de Chapingo hoy en día, que dice enseñar la explotación de la tierra, digo, no hay que enseñar la explotación de la tierra, no hay que enseñar a explotar la tierra. Desde ahí, desde el modelo educativo que planteamos en la Universidad Agrícola más importante de este país, tenemos que cambiar esos paradigmas de una vez por todas. Y pongo el ejemplo de lo que pasa hoy en día. No estoy hablando de hace unos años, de unos meses. Termino diciendo que, primero, tenemos que cambiar hasta los paradigmas y la forma de relacionarnos con la naturaleza. Segundo, tenemos que reconocer modelos diferentes de conservación y manejo que tienen que partir de la apropiación y reconocimiento de las reservas comunitarias de esfuerzos de manejo que han hecho por siglos las comunidades indígenas, y que el Estado, y digo mexicano y cualquier Estado, copia modelos importados de colonialismo que cambian al rey por el Estado y tutela los recursos que son de los pueblos originarios. Entonces, los modelos de conservación y manejo, para respetar los derechos de la naturaleza, tienen que repensarse y replantearse a partir de las personas que viven ahí y que son los resguardantes de estos recursos naturales. Para mí ese es el centro y el debate que debe impulsarse en este esfuerzo. Como todavía no pasa, colega, me queda un minuto. Bien, gracias. Solo diría dos cosas para terminar. Primero, no hay que olvidar de que nosotros, la humanidad, y me gustaría que usáramos una palabra como nosotros, ojalá busquemos en el lenguaje palabras integradoras, me parece que tenemos que plantear desde el principio un cambio en el paradigma sobre nuestra relación con la naturaleza. Los derechos que los habitantes de las comunidades originarias tienen
en nuestro recurso natural y en particular en nuestro país, tiene que plantear todo el modelo de conservación. En mi siguiente intervención hablaré sobre las propuestas de crear una legislación amplia que no diga y otras áreas de conservación, ¿no? Como el punto 4 del artículo 54 de la LEGEPA, y se convierta en un esquema central del futuro de la conservación y manejo de nuestro país, dando la fuerza a esos guardianes de la naturaleza y el conocimiento pleno de sus derechos sobre la relación con la naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Peck. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en que necesitamos darle reconocimiento a estos guardianes. Y ahora le doy la palabra a Damaris María Vargas, que está por Zoom. Por favor, si podemos ver si ya… ¿Sí? Damaris, listo. Nada más, vamos a ver si te escuchamos, porque no te estamos escuchando aquí. A ver, ¿puedes hablar tantito, Damaris? No. Si le pueden subir, por favor, el volumen. A ver, ahí ya te escuchamos, Damaris. Ella es magistrada, Damaris María Vargas Vázquez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial. Por favor, Damaris, adelante. Muchas gracias. Saludos a todos y muchísimas gracias por la participación a Costa Rica en este evento. No amplío los saludos porque no me dan tiempo. Voy a tratar de ajustarme al horario que me han dado. Quería referirles que Costa Rica, al igual que México, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana en la Comisión Medioambiental. Eso hace que seamos hermanos, los mexicanos y los costarricenses en esta lucha en la parte ambiental. Básicamente quería centrar mi exposición en la temática del PAN, que son derechos de las áreas naturales protegidas, y en angular de la justicia socioambiental. En mi criterio, una justicia socioambiental tiene que estar definitivamente centrada en las personas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, plantea como desafío fundamental para los poderes judiciales precisamente la justicia centrada en las personas, que no es ni más ni menos todo el enfoque socioambiental que se está planteando en este Congreso. En primer orden, resulta fundamental exponer que todo nuestro quehacer tiene que estar relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible encontramos muchos de ellos que están relacionados con la parte ambiental, pero hay uno que me parece que es fundamental y es precisamente el del acceso a la justicia. Entonces, los poderes judiciales tienen que garantizarle a las personas ese acceso a la justicia, pero es un acceso real. No es que tengan la posibilidad de denunciar, de demandar, sino que nosotros les facilitemos, rompamos todas esas barreras y tratemos de acercarlos a la justicia. ¿De qué manera podemos hacerlo? Bueno, con un enfoque de pluralismo jurídico versus monismo jurídico. Tradicionalmente, la formación que recibimos en las universidades es de monismo jurídico, como un solo derecho, una sola organización estatal, etcétera. Pero tenemos que abrir nuestra mente al pluralismo jurídico y me enfoco aquí principalmente en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, que tienen sus propias formas de resolver los conflictos y nosotros tenemos definitivamente que aprender de ellos porque su forma de vida, su cosmovisión, su cosmogonía está en función de la protección de la naturaleza. Hay un acuerdo, el acuerdo de Escazú, que es bastante conocido, que se enfoca en 3 principios fundamentales, que es acceso a la justicia, derecho a la información y la participación ciudadana. ¿Cómo podemos lograr estos objetivos esenciales del acuerdo de Escazú, del cual por supuesto México también es parte, si no tratamos de desarrollar el fortalecimiento de las capacidades de las personas, aumentando sus conocimientos de los servicios ambientales, rindiendo cuentas periódicamente, pero no rendir cuentas nosotros a nosotros mismos, a nuestras propias organizaciones, sino a la ciudadanía, a los pueblos indígenas, a todos los agentes que están involucrados con lo que es la protección ambiental. Igualmente, en lo que es justicia socioambiental,
hay que plantear estrategias para disminuir la discriminación e incentivar la participación de las personas. ¿De qué forma podemos hacerlo? En primer orden, con un enfoque de género. Tenemos que escuchar a las mujeres. La participación de las mujeres es fundamental en la protección de la naturaleza, y esto lo ha venido diciendo la FAO desde hace muchísimo tiempo, y también con un enfoque de interseccionalidad. Tenemos siempre que pensar en las situaciones de las personas en situación de discapacidad, las personas migrantes, de todas las personas vulnerabilizadas y de los pueblos indígenas que tienen sus propios requerimientos. Hay que escucharles, hay que atenderles y hay que co-construir con ellos. Eso es parte de los desafíos que creo que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Y cómo abordar esos desafíos? Tiene que ser siempre con un único norte, que es cumplir con los altos estándares internacionales de los derechos humanos de todas estas poblaciones enfocadas en la parte ambiental. Y no podemos olvidar nunca las garantías que tenemos que darle a las personas defensoras de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hay que proteger a estos defensores porque lamentablemente las estadísticas dicen a nivel mundial, y América Latina no se escapa de eso, de la desaparición, de la muerte de muchas de esas personas defensoras de los derechos humanos de esas poblaciones, y definitivamente hay una alta responsabilidad de parte de los estados para poder enfocarse en garantizar que estos guardianes de la naturaleza, que están ligados en su cosmovisión a la protección ambiental, puedan actuar libremente y con toda la seguridad. Nosotros rápidamente, para ir concluyendo, les comentamos que tenemos dos políticas en proceso de desarrollo en el Poder Judicial de Costa Rica, que es la política de acceso a la justicia de pueblos indígenas y la política ambiental. En la primera de ellas la hacemos en co-construcción con los pueblos indígenas. No es que hasta ahora nos interesamos en el tema, es que desde hace muchos años hemos venido con muchas iniciativas que creemos buenísimas con las mejores intenciones, pero no han sido co-construidas con los pueblos indígenas, de manera tal que ahora sí lo estamos haciendo gracias al apoyo que nos ha dado el Sistema de Naciones Unidas y basados en los altos estándares internacionales, implementando el proceso de consulta indígena. Consulta no a lo que tradicionalmente se pueda conseguir, sino a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esto hemos aprendido de los pueblos indígenas, aprendido que a establecer una justicia restaurativa, por ejemplo, no como la justicia tradicional que estamos acostumbrados en los organismos judiciales, y también a la protección de la madre tierra, porque ellos lo llevan como parte de su cosmovisión. Lamentablemente, algunas personas que no somos indígenas hemos ido perdiendo eso a través de los tiempos, y ya es hora de que nosotros volvamos a nuestras raíces y aprendamos de los pueblos indígenas de cómo debemos proteger la naturaleza. Y quienes estamos en espacios vinculados con la toma de decisiones en la parte ambiental, definitivamente tenemos que encauzar nuestra ruta, nuestro desarrollo laboral y nuestra proyección hacia la ciudadanía en general, y especialmente la ciudadanía que se enfoca en lo que es la protección de la naturaleza, que son precisamente los guardianes de la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Damaris. Muy buenas reflexiones, y justo estamos aquí para reflexionar juntos sobre los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Y ahora le doy la palabra a Miguel Ángel García Aguirre. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Miren, pues yo voy un poco en la línea de los dos compañeros que me antecedieron, Mariel y Álvarez y Casa, pero aún más en el tema de este panel, que habla de que como si las áreas naturales protegidas fueran la piedra angular, y ahí es donde en la línea misma de los dos compañeros que me antecedieron y por la experiencia nuestra, creemos que es al contrario, que han justificado, las áreas naturales protegidas han justificado porque no evitan megaproyectos, facilitan, porque le quitan el derecho a los pueblos que son los originarios, los que han defendido, les quitan el derecho y se le dan a la CONAP para decidir, y la CONAP decide que sí puede pasar la autopista con medidas de mitigación como cerca de Chimalapas en la Sepultura, o los famosos túneles para que pase la fauna, nomás que hay que darles clases de educación vial y de alfabetización a los animales para que sepan que por ahí tienen que pasar y no por otro lado, en fin. Miren, nuestra organización se llama Maderas del Pueblo del Sureste. El nombre no tiene que ver nada, es circunstancial y es para descontrolar al enemigo.
porque en realidad el lema de nosotros es por una sociedad justa en armonía con la naturaleza. Y entonces hablamos en ese tema de que no puede haber justicia social si no hay justicia con la naturaleza, pero a la vez no puede haber justicia con la naturaleza si no hay justicia social. Y retomando la clave de que el 80% del territorio mundial y nacional de más alta diversidad biológica se encuentra en territorios indígenas, que México es el 5º lugar en diversidad biológica y el 6º en diversidad cultural, y que si eso existe todavía es gracias a ellos, porque si se les hubiera quitado todos los derechos que todavía mantienen, y sobre todo sus luchas, y no soy romántico, yo sé que el colonialismo cultural, la imitación del mundo moderno, ha llevado a que los pueblos estén destruyendo sus propios recursos y llenando de bloc, y pidan pavimento y pidan bloc cuando están viendo que la naturaleza da para las viviendas naturales de ahí, y los que se caen en el terremoto son los de bloc, y los que prevalecen son los de madera, los de adobe, los de bejuco, esos prevalecen, pero y el clima, no hay nada más anticlimático y que afecte la salud que una casa de bloc con lámina en una selva. La gente duerme afuera porque no aguanta el calor, y cuando hay frío, pues se tapan, allá adentro es una congeladora. Entonces, nosotros pensamos que, y así lo hemos demostrado en la experiencia en Chimalapas, este folleto dice octubre del 87, la selva de los Chimalapas es más biodiversa y produce más bienes ecosistémicos que la lacandona, es menos famosa. Si llega una encuentra en la Ibero, ¿saben lo que es los Chimalapas? El 90% va a decir, ¿quién sabe? ¿Saben lo que es la lacandona? El 95% va a decir sí. Y esta es más diversa que la lacandona y no es reserva de biosfera. En la lacandona hay 8 áreas naturales protegidas, encabezadas por la Reserva de Biosfera Montes Azules, la Reserva de Lacantún, luego hay varias áreas de protección, en total son 8. En Chimalapas no se permitió que impusieran una reserva de biosfera, este cuento lo dice y dice por qué, y está mejor conservada que la lacandona, y no hay guerrilla, nunca ha habido guerrilla, y han luchado muy fuerte y acaban de ganar contra el gobierno del estado de Chiapas, madereros y ganaderos, que invadieron 160,000 hectáreas y depredaron 50,000, devastando totalmente 50,000 ganaderos, madereros, narcoganaderos y funcionarios de Chiapas o provenientes de Chiapas. Se acaba de ganar en la Suprema Corte la sentencia favorable a los municipios indígenas de Santa María y San Miguel. Después de 70 años de invasión, en noviembre se logró que la Suprema Corte determinara que ese territorio invadido de 160,000 hectáreas era de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa. Pero ahora no se quiere cumplir la sentencia, están tratando de evadir desde el propio gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador el 14 de julio en la mañanera, en otras palabras, si me pueden pedir la liga y se las doy, está diciendo no hay que cumplir la sentencia de la Suprema Corte, hay que crear una reserva de biosfera federal en los Chimalapas para que ya no se peleen. O sea, esa es la lógica. Y bueno, yo más bien luego ya dejaría a las preguntas y a los comentarios, pero yo insisto, primero, no hay que ser romántico, estoy de acuerdo, y nada más le digo a los de la Ibero, volteen a ver los bosques del sur del DF. ¿Alguien sabe que el 60% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación de bosques y cultivos? ¿Alguien sabe que allí el 80% de suelo de conservación es propiedad de núcleos agrarios, ejidos y sobre todo bienes comunales de pueblos originarios? Aquí nomás, y eso es lo que produce el agua. Siempre se nos dice que hay crisis del Cutzamala porque no hay agua en la ciudad, no es cierto. El 70% del agua proviene de esos bosques, no del Cutzamala, solo el 30% proviene del Cutzamala. Y ahorita hay una disputa porque de nuevo el gobierno de la Ciudad de México quiere reducir el suelo de conservación que está estimado ya y decretado en 88,000 hectáreas, lo quiere reducir en 30,000 hectáreas, quitarle y permitir que se urbanicen para favorecer el capital inmobiliario. Y en el istmo de Tehuantepec, pues el gobierno de López Obrador está con su necedad del corredor interoceánico, que es 1000 veces peor que el Tren Maya, que es el que se lleva todas las cámaras y toda la fama del Tren Maya, pero el corredor interoceánico es 1000 o más de 1000 veces peor que el Tren Maya. Lo bueno es que ya se le está agotando el tiempo a este señor,
Pero nosotros en esa línea insistimos, las áreas naturales protegidas en manos del gobierno federal, y más de todavía, que reduce los presupuestos brutalmente, entonces le da a la CONAV la responsabilidad y no tiene ni para vigilar, la Profepa no tiene inspectores, las comunidades ya no pueden intervenir y los depredadores quedan con las manos libres. Y como se dice, no hay mejores guardianes de su propio territorio que ellos mismos, nada más que apoyados y haciéndolos reflexionar, porque es cierto, el colonialismo cultural quieren vivir como en las ciudades, y eso sí está muy penetrado, es una lógica absurda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy importante lo que acabas de decir, porque efectivamente necesitamos visibilizar todos estos conflictos socioambientales. Y algo que les quiero mencionar es que Miguel Ángel, junto con otros participantes, están actualmente en la Clínica de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Naturaleza, un esfuerzo que también hace Earth Law Center México para dar herramientas legales a todos quienes quieren proteger sus territorios y la naturaleza. Y ahora le doy la palabra a Epigmenio Cruz. Adelante, Epigmenio, por favor. Gracias. No traigo así como que algo preparado, ¿verdad? Más bien era un poco escuchar para no repetir mucho de lo que sin duda ya se ha comentado. Y comentar que creo que el esquema de las áreas naturales protegidas ha funcionado en parte. O sea, tenemos más de 180 y tantas reservas, más de 90 millones de hectáreas protegidas. Sin duda alguna, lo que acaba de decir el compañero es bien importante, y qué bueno que Chimalapa no es reserva, porque si no, la Lacandona ya se la están acabando. Yo vengo no soy chiapaneco, pero vengo de Chiapas, conozco la historia, conozco los lugares, conozco los sitios, y más bien mi reflexión va un poquito en el tema de lo que ha pasado con las áreas naturales protegidas. Hay por ahí 100 años de historia de las áreas, sería bueno, eso lo saca el gobierno en parte, sería bueno ver la contraparte, qué es lo que ha pasado, porque en mi experiencia trabajando en áreas naturales protegidas en el sureste, es cierto, le han quitado a los pueblos originarios ese como que derecho de ser los responsables de sus propiedades. Sin embargo, muchos de los procesos de conservación se deben gracias a ellos, pero también ese colonialismo el que hablaba el compañero, esos proyectos que vienen directamente del gobierno, que no nacen del seno de las comunidades, ha afectado mucho. Y en mi experiencia, por ejemplo, hay programas federales que aportan recursos y la gente está contenta, pero el día que se acaban los recursos, pues sigo cazando, sigo deforestando, sigo sacando leña, sigo vendiendo, etcétera, etcétera. Y de momento, bueno, a los que nos dedicamos a esta parte de conservación, pensamos que se vuelven nuestros enemigos, porque la gente en las comunidades, por lo general, muy pocos salen de noche, les da miedo la oscuridad en la noche, pero cuando entramos nosotros a trabajar, que con murciélagos, que con muchas cosas, los usamos o los contratamos como ayudantes, porque son los que conocen perfectamente sus territorios, y cuando se acaban esos proyectos, ellos conocen bien las rutas, dónde están los animales, dónde, etcétera, etcétera, y entran con grupos de cazadores, entran con gente a sacar maderas, a sacar desde iguanas y muchas cosas más. Entonces, creo que el gobierno en parte es muy culpable de esto, porque la ganadería, por ejemplo, va para todos lados, haya vocación o no haya vocación, y queremos proyectos ganaderos. Si ustedes le preguntan, y me tocó ver el caso en Selva Lacandona, a la gente, ¿qué proyectos quieren? Ganadería, pero aquí ganadería. Y cuando el RAM les dio dinero por cuidar sus tierras y demás, la gran mayoría de ellos, ¿qué hizo? Fueron 3 cosas: construir con casas de material sus viviendas, comprar ganado, y la gran mayoría de ellos cambiaron a los animales, a las bicicletas, por las motocicletas. Se hicieron de dinero los albañiles, los doctores tratando a gente fracturada, que se caían y muchos se morían en las motos, y el que tenía su taller de bicicletas
puso un taller y venta de motocicletas y ahora todo el mundo se mueve en motos. Para eso fue el dinero que sirvió, el dinero que les dieron para eso sirvió. Entonces, es bien importante que los esfuerzos que se están haciendo en las áreas naturales protegidas, pues sí sigamos trabajando con las comunidades, es bien importante. Los programas de educación, importantísimos, tenemos más de 50, 60 años de trabajo en las comunidades, las generaciones con las que trabajamos ya se hicieron viejas, vienen los jóvenes, podemos trabajar con ellos, pero desgraciadamente no los estamos aprovechando. Y digo aprovechando para que sean los que nos ayuden como estos guardianes que comentan a proteger y a conservar nuestros recursos naturales. Es bien importante que en esta justicia socioambiental de la que hablábamos, sí darle cabida a las comunidades originarias para que nos sigan apoyando y conservando sus recursos naturales, pero también es bien importante que el gobierno enfoque bien sus esfuerzos. Ya lo dijo el compañero hace un rato, no hay recursos, y esto hablo de la CONAM, pero si vamos a las otras dependencias que tiene la Semarnat, por ejemplo, Profepa, 2, 3 inspectores para un estado, no hacen absolutamente nada. Y se van encima de la gente que está tratando de hacer las cosas bien, a la gente que está haciendo las cosas de una manera ilegal y los toman en cuenta. Entonces, es bien importante que en este sentido los esfuerzos se enfoquen realmente a conservar, que los gobiernos, ya lo dijo la compañera al principio, es un problema político, cada gobierno viene haciendo diferentes cosas. Sería interesantísimo que las áreas pudieran tener como que vida propia y que no dependieran de una voluntad política para poder continuar. Entonces, pues en este sentido, es mi participación y ojalá voltee el gobierno para poder apoyar mejor estas áreas naturales protegidas. Si la tierra se mueve, yo la veo como un ente, tal vez lo voy a decir así, como un perro que se sacude las pulgas, las garrapatas, los piojos que tiene encima, porque lo estamos acabando y lo estamos afectando mucho. Y en ese sentido creo que es bien importante que tomemos un rumbo diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Epimenio. Y ahora le doy la palabra a Genaro García Icaza. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias a Claudia y a la Ibero por darnos oportunidad de participar. Desde luego hago una advertencia. No tengo las credenciales de con quien hoy estoy aquí y dejo en claro que no soy una autoridad en tema de áreas naturales protegidas. Yo vengo a hablarles de derecho. Yo sé que al final el derecho cuesta trabajo entender muchas veces cómo funciona, pero creo que al final si tenemos acceso a él, vamos a tener oportunidad de participar más en las decisiones que hasta ahora se han creído son exclusivas de la autoridad. En términos de la LEGEPA, en el artículo 3 dice que las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o requieran ser preservadas. Es claro que cuando se diseñó esta norma, poco se consideró a las comunidades. No hay posibilidad, y ya lo han dicho quienes me han precedido, no hay posibilidad de justicia social sin justicia ambiental. Yo vengo a hablarles de un acuerdo que se acaba de firmar recientemente y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2021, llamado Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que va a venir a elevar el estándar de la justicia ambiental que se viene impartiendo en México y que en verdad es catastrófica. Yo creo que muchos de ustedes, quienes han estado en este ambiente, se han topado con sentencias realmente trágicas. Tal parecería que entre la comunidad o la gente y el Poder Judicial de la Federación no hay un diálogo en el que podamos hacerle entender a los jueces de la necesidad de tener sentencias que en verdad resuelvan el tema ambiental. En ese sentido, les llamo la atención sobre el principio de no regresión y principio de progresividad que está previsto en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú. ¿Esto qué significa? La obligación del Estado mexicano de mantener el máximo estándar alcanzado en la protección de las ANPs.
y hago mención a la problemática sobre el manejo de los recursos. ¿En qué clase de gente estamos que están pensando que pueden disponer ellos del poder de decir que van a dar 10 pesos para la protección de una hectárea en un área natural protegida? Trabajé 11 años en Profepa y lo único que les puedo decir es que cuando yo llegué a Profepa, la Profepa era otra. Ahora creo es el peor estado anímico que tiene la gente ya no quiere trabajar y eso es en parte por las decisiones políticas que se han tomado. En ese sentido, hago mención del principio de progresividad porque a la luz de este tratado pudiésemos discutir si el presupuesto asignado a la comisión es justo, si podemos tolerar como gente que está consciente del daño institucional que se está causando con este tipo de decisiones, si estamos dispuestos a seguir soportando que en una mañanera nos digan que ahora van a dar tanto dinero para que funcione la CONAMP y eso significa que van a dar 10 pesos para proteger una hectárea. En este sentido, el principio de progresividad implica una gradualidad como progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que el estándar máximo alcanzado, y eso podría ser incluso tratándose de dinero, ¿no? Hace poco alguien me consultaba sobre la posibilidad de interponer amparo en contra del decreto que creó el área natural protegida del lago de Texcoco. Y francamente, después de hacer un análisis, es procedente. ¿Cuál es la pertinencia de crear un área natural protegida que al final solo va a traducirse en menos dinero para las áreas naturales protegidas que ya de por sí operan con límites económicos? ¿Quién no tiene un amigo en CONAMP que dice, oye, es que ya no tenemos ni para gasolina? Y esa es una realidad. El Estado debe de garantizar el debido funcionamiento de las áreas naturales protegidas. En este sentido, el principio de progresividad tiene una obligación positiva de promover de manera progresiva y gradual la protección del derecho a un medio ambiente sano. ¿Esto qué significa? Que podemos tener incidencia en las decisiones que hasta ahora se han considerado son estrictamente de la autoridad. Llamo la atención a esto porque en materia ambiental la justiciabilidad de los derechos ha sido la peor de las batallas en este país. En mi experiencia profesional conocí el expediente completito del Grupo de los 100, tal vez algunos de ustedes estuvieron en ese asunto. El primer amparo que cuestionó un acuerdo de Semarnat que liberaba a ciertas industrias del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Yo les diría con la gran pena con la que alguien que se topa contra una sentencia, que acabo de recibir una sentencia hace 2 meses en donde dicen exactamente lo mismo que dijo la Corte hace 20 años. Tenemos que entender algo, por los derechos se pelea y para eso están los tribunales. Tenemos que dejar claro que no vamos a dejar que las decisiones de política pública que hoy se toman sobre bienes ambientales están sujetos a la élite gobernante. Necesitamos entender que entre más participemos, el resultado debe de ser más satisfactorio para todos. Al final, solo quisiera llamar la atención sobre el gran embate hacia el Estado de Derecho que estamos teniendo. No nos conviene perder de vista que el derecho hasta ahora es la mejor herramienta para poder encauzar los conflictos. Por mi parte, les agradezco, es todo. Muchísimas gracias, Genaro García. Y ahora vamos a pasar a esta parte que les vuelvo a explicar, porque nosotros como especialistas, como quienes nos dedicamos a esto de los derechos de la naturaleza, hay muchos que tienen esta inquietud, estas ganas de saber más, de conocer más sobre este movimiento que lleva 50 años, no es nuevo. Inició en Estados Unidos y poco a poco ha ido evolucionando hasta llegar a lo ocurrido con Ecuador, que fue el primer país en incluir los derechos de la naturaleza en su constitución, Bolivia con la ley de los derechos a la madre tierra, en fin, y de ahí más países nos hemos ido sumando. México está avanzando, queremos que avance más, por eso esta cumbre, por eso es que estamos pidiendo a nuestros especialistas que
desde lo que ellos saben, de lo que ellos han tenido oportunidad de conocer sobre estos temas, que nos digan cómo podemos hacer, qué reflexiones nos pueden dar para hacer que los derechos de la naturaleza avancen en nuestro país. Y ahora, por eso, voy a abrir a esta sección que son preguntas preparadas, que es ahora sí que de todo lo que hemos visto, de las personas que se han acercado a nosotros y que nos han pedido que respondamos. Despedimos a nuestros especialistas que por favor nos ayuden a responder, que nos ayuden a reflexionar, y por eso a Catherine, ¿qué tanto la nación misma de desarrollo entra en contradicción con la necesidad de proteger a la naturaleza o madre tierra y sus seres vivos? ¿Y qué significa la sustentabilidad del desarrollo rural en el contexto actual de crisis socioambiental y climática? Por favor, Catherine. Bueno, pues empezaría diciendo que si de verdad queremos enfrentar la crisis socioambiental y el colapso climático en curso, es correcto y urgentísimo, en efecto, el cuidado de la madre tierra, nuestra casa común, pero debemos ir a la raíz de las causas y dejar de inmediato las falsas soluciones y trampas tendidas por los responsables de perpetuar ese modelo capitalista global. Pues la devastación socioambiental es fruto de ese modelo, y las últimas décadas demuestran que resulta una ilusión y un engaño hablar de desarrollo sustentable. Son como conceptos que ya no pueden convivir. En 96, 97 en GEA hicimos un seminario hacia la sustentabilidad, TECAE, así se llamó, y porque se volvía de moda el nombre de sustentabilidad, se empezaba a usar a diestra y siniestra. Hicimos una matriz multidimensional considerando las dimensiones ecológica, tecnológica, cultural, social, política, económica, ética e incluso espiritual, justamente inspirados en esa convivencia, en esos acompañamientos con los pueblos originarios, las comunidades campesinas. La dimensión espiritual también la incluimos. Y en cada dimensión de esa matriz definimos valores, principios de qué sería la sustentabilidad y los antivalores, o sea, qué es lo que como sociedad está en curso, ¿no? Como la discriminación, la apatía, son muchos valores y antivalores, ¿sí? Para entender. Y bueno, obviamente concluimos, la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra, ¿no? Se volvió un lema propio y compartido, por supuesto. Y en ese caminar con las comunidades, pues décadas atrás dejamos el concepto de desarrollo rural, ¿sí? Y más bien avanzamos en diálogo de saberes y construcción o reconstrucción a veces de los territorios, planes de manejo integral de todos los espacios, montes, barrancas, cuerpos de agua, parcelas, incluso escuelas, trabajando con niños, niñas, los huehues, los ancianos, personas adultas, las asambleas, los comités comunitarios, ¿no? Todos esos subsistemas conforman el terruño, el territorio en una manera integral, ¿no? Y lo que pudimos ver es que
cada uno de todos esos subsistemas socioambientales son espacios de vida y de resistencia, donde hay que ver cuáles son los problemas ya concretos, de dónde vienen las causas y obviamente las alternativas y las opciones, ¿no? Inspirarse de las memorias, el rescate de las memorias que todavía viven, que están en los huehues, pues es importantísimo, ¿no? Y más en zonas donde hay mucha migración y las personas ancianas están siendo relegadas y son las que tienen todos esos saberes tradicionales, ¿no? Y lo que vimos, lo lanzamos como hipótesis y lo pudimos comprobar más de una vez, es que donde las instituciones comunitarias son más fuertes, es donde mejor conservados están los bienes naturales y donde las comunidades han perdido ese espíritu de comunalidad, esa fuerza de asambleas, en donde están más devastados los recursos naturales, ¿no? Entonces termino diciendo que más que de desarrollo rural sustentable, hoy nos unimos a la propuesta de los pueblos originarios de avanzar hacia el buen vivir y el buen vivir para todos los seres de la Madre Tierra. Gracias. Gracias, Catherine. Justamente este concepto del buen vivir es algo que se ha promovido mucho desde Sudamérica y que también en México tenemos esta forma de hacerlo. Ahora le doy la palabra a Pedro Álvarez para que nos responda esta inquietud, esta pregunta. ¿Qué se necesita en la legislación para incluir plenamente otras categorías de conservación y manejo de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas, que permita una mayor participación social y al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza? Gracias, Claudia. En este segundo intento voy a retomar un punto que me parece crucial y se conecta con lo que Katy dijo, y luego haré 6 puntos concretos como respuesta a la pregunta que se me planteó. Cuando decimos que los recursos naturales o la propiedad de la tierra es originalmente la nación, esa nación puede ser los gobiernos, los estados, y cuando yo dije y expliqué que cuando México importa el modelo anglosajón de los cotos de caza del imperio, de Inglaterra y luego Estados Unidos, en los parques nacionales, es un mecanismo de exclusión de una historia agraria de México donde, como ya se ha dicho, los recursos naturales, la biodiversidad y nuestra riqueza natural está habitada en una relación de convivencia compleja, pero convivencia en los pueblos originarios. Y yo quiero partir de eso porque es un marco fundamental del derecho. Es decir, si no reconocemos eso, todo nuestro planteamiento jurídico se hace muy complicado. Y yo creo que hay que, como dijo Catherine, ir a los orígenes y revisar qué está pasando en ese sentido, y coincido plenamente con este debate y esta revisión del concepto de sustentabilidad. Yo creo que está tremendamente desgastado. Yo me pregunto por qué cuando nos paramos muy emocionados en alguna ceremonia cívica cantamos con tanta emoción mexicanos a grito de guerra. Y yo quiero tomar las palabras de Fernando, lástima que ya no está. Yo creo que las palabras tienen mucha importancia. Es decir, la República de las Letras es muy importante ahora. O sea, el papel de los que saben escribir, los que saben decir las cosas y las ponen en papel es fundamental en el cambio de paradigmas. Entonces necesitamos a los literatos, a los poetas, a los pintores, a los artistas, a los músicos para levantar la voz de manera diferente. ¿Por qué no decimos mexicanos al canto de paz? Y así pensamos en nuestro himno nacional de una vez por todas, ¿no? O sea, yo creo que eso ya hay que cambiarlo. Y pongo como ejemplo, digamos, pragmático de lo que yo estoy sintiendo en este convocatorio que nos hizo esta cumbre. Segundo punto. Me parece que la creación quitando esta idea de que en vez de quitar esas zonas de extensión, hagamos zonas de inclusión y manejo, los corredores biológicos, las reservas bioculturales, las unidades de manejo de vida silvestre, las reservas comunitarias,
para mí son categorías que había que retomar de manera mucho más contundente en lo que yo he llamado una nueva ley general de biodiversidad. Y me pongo nervioso cuando hablo de la parte legislativa, porque yo siento que al Estado mexicano le pasa lo que al rey Midas, es decir, lo toca y ya se empieza a complicar, ¿no? Sí tengo esa advertencia, pero también sé, por lo que he escuchado, y la importancia de que las leyes deben ser más allá de los gobiernos. Y esta es una oportunidad, pero que reconozca esos derechos originarios. México es campeón para firmar decretos, para hacer leyes extraordinarias, pero es un pésimo cumplidor de esos acuerdos internacionales, nacionales y locales. Entonces, por eso me da un poco de terror la parte legal, pero también reconozco que es necesaria en ese aspecto. Cuarto punto, y con eso propongo. La ley general que yo he propuesto, la ley general de biodiversidad, tiene varios valores que habíamos propuesto y que queramos retomar. Uno, darle sentido y protección a las comunidades indígenas en el protocolo de Nagoya que México firmó, que está totalmente etéreo. Segundo, reconocer los recursos comunitarios con estas categorías que yo he propuesto de las comunidades. Tercero, darle mayor peso y valor a la protección de la fauna silvestre, que muchos grupos han peleado respecto al abuso y maltrato a los animales y por supuesto a las personas. Cuarto, cuidar muchísimo el manejo de los recursos naturales en general y crear mayor decisión de los pueblos originarios en ese aspecto. Y por último, una mayor participación social en la toma de decisiones en el manejo de la biodiversidad, que yo lo he escuchado en todos los panelistas, que me parece que es fundamental. Entonces termino diciendo que los derechos de la naturaleza tienen que estar, en mi opinión, tutelados por los pueblos originarios, que son los que pueden representar en términos jurídicos estos derechos de la naturaleza a través de mecanismos diferentes de protección y manejo de nuestras áreas protegidas. Yo creo que el modelo mexicano de áreas protegidas está totalmente agotado. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad que estas reflexiones nos van a ayudar mucho. Y ahora le doy la palabra a Damaris, que está por Zoom. Damaris, ¿nos escuchas? Damaris, ¿nos escuchas? Que me den los 4 minutos. Sí. Bueno, mientras Damaris podemos ver con la conexión, podemos continuar con quienes están aquí en el panel. Miguel Ángel García, ¿cuáles son los alcances de la legislación mexicana en el tema de las áreas naturales protegidas para la protección del patrimonio natural, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la procuración de justicia socioambiental? Bueno, miren, yo empiezo con las dos participaciones anteriores. Primero, lo que decía Mariel. Si recuerdan, los que recuerden, la palabra ecológica o ecológico se volvió tan popular y se prostituyó tanto que había taxis ecológicos, ¿no? Es exactamente lo que está pasando con la palabra sustentable. Decir desarrollo sustentable es una contradicción, o es sustentable o no es desarrollo, punto. Entonces es adornar y prostituir y degradar un concepto. Segundo, sobre el himno nacional, si alguien sabe, hasta ahora descubrí quién es el Maciosare, ese extraño enemigo. Ya lo descubrí, es un fifí conservador del pasado. Pero ya pasando al tema, miren, yo ya no toqué por falta de tiempo, pero no puede haber derecho de la naturaleza y la naturaleza como sujeto de derecho si no se le da esa categoría a los pueblos indígenas. Y el artículo 2 constitucional es una contrarreforma indígena. No da derechos, les acota los derechos. El apartado B, vean nada más el apartado B, que es absurdo, es un plan asistencial de gobierno el apartado B. Y el apartado A tiene puros candados, no habla de pueblos indígenas, habla de comunidades indígenas, que es un concepto muy diferente. Luego dice que van a tener derecho a la autonomía, pero de acuerdo a cada entidad federativa. O sea, cada gobierno del Estado acota hasta dónde les da autonomía. Entonces, es una contrarreforma indígena. Los que hayan estudiado el proceso, se peleó los acuerdos de San Andrés, se firmaron y no se cumplieron. Luego la COCOPA hizo una iniciativa de ley COCOPA que Fox prometió, la llevó al Congreso y ¿qué salió? Con el Chucho del PRD, Jesús, con Diego Fernández el Conquistador y con Manuel Bartlett,
con Manuel Vaz no se metan ahorita, pero él era el senador que los tres aprobaron echar abajo la iniciativa Cocopa y meter este bodrio de artículo 2 que es totalmente contradictorio con los preceptos internacionales. Y aunque diga la Constitución que pueden ir al parejo, nunca aplican el concepto pro hominem que ellos mismos, los juristas, tienen, que cuando dos legislaciones se contrapongan o no estén al parejo, se tiene que aplicar la que más beneficia al sujeto de derecho. Pero si no son ni siquiera sujetos de derecho, ¿cómo van a proteger la diversidad biológica sin ser sujetos de derecho? ¿Cómo se le puede dar derechos a la naturaleza y no a los indígenas, que son los que la están protegiendo? Entonces, mi punto es, para empezar ahí. Segundo, ya no hablé, y lo voy a hablar en la tercera ronda, de la propuesta de reserva ecológica campesina que se generó desde 1991 y Chimalapas, en una asamblea de todos los delegados, decretaron su reserva ecológica campesina o comunitaria ahora. Y en 1996 nos peleamos con Alberto Sekeli y con Julia Carabias para que se incluyera como figura, como una figura legal en la LEGEPA. No permitieron y lo único que aceptaron fue el artículo 59, que derivó en las áreas voluntarias de conservación y que luego en las áreas comunitarias de conservación, y las mezclaron con el pago de servicios ambientales y prostituyeron todo eso. Como decía el compañero, ya no conservan si no se les da, y si se les deja de dar, ahora voy a quemar, o me das más o voy a quemar. Se prostituyó el concepto, a la madre tierra se le convirtió en prostituta, con todo respeto. Yo me iba a agachar, dije, ya que están preparando los tomatazos. Gracias Miguel. Y bueno, ya creo que ya está aquí nuestra panelista, ¿sí? Sí, ya la tenemos aquí a nuestra panelista de Zoom para que responda a esta pregunta que tanto nos interesa, y más que ella es de Costa Rica. Sí, Damaris, ¿estás aquí? Damaris, ¿nos escuchas? Sí. ¿Nos escuchas, Damaris? Porque sí la vemos ahí conectada, pero creo que no nos está escuchando. Bueno, pues para continuar, esperando que ella pronto pueda retomar. Epigmenio, por favor, si nos pudieras responder esta pregunta. ¿Qué papel han jugado las áreas naturales protegidas en el manejo y conservación de la vida silvestre y los programas educativos sobre los derechos de las especies? Sí, gracias. Bueno, pues creo que muy breve esto, el papel que han jugado las áreas naturales protegidas, obviamente con sus comunidades, ha sido grande. Pues simplemente basta comentar que no todo depende de ahí, pero la CONABIO, que tiene una de las bases de datos, y platicando con colegas de otros países, es de las más grandes que hay en el continente, la más rica. Muchos de estos registros pues se deben precisamente a los trabajos de investigación, a los esfuerzos de investigación en estas áreas naturales protegidas, a las gentes en las comunidades que son las que conocen perfectamente. Solamente falta orientarlos un poquito, ¿verdad? Porque no saben cuestiones de taxonomía y de otras cosas más, pero que sí conocen a las especies, saben dónde están y son los que nos han ayudado mucho a todos estos registros. En estos programas, obviamente en estos trabajos, siempre hemos tratado de meter la parte de educación ambiental. Ha sido complicado, pero se ha logrado tener avances importantes, con muchos problemas de género. Hay en algunos lugares que, por decirlo de alguna manera, cuando queríamos trabajar con las mujeres, no nos daban chance, y en los lugares que nos daban chance, pues que no tocáramos temas de reproducción o algo así, porque inmediatamente iban los hombres y vamos las mujeres para afuera, ¿no? En comunidades que no me permitían que biólogos que trabajaban en mi equipo participaran en las pláticas o estuvieran en las reuniones, y pues ahora sí, o participan o no entramos nadie, ¿no? Entonces, se ha logrado mucho en este sentido, se ha tenido un avance importante, y déjenme comentarles que
En Chiapas se generó un documento hace algunos años, un libro de texto gratuito que circulaba en las primarias y secundarias, precisamente en el tema ambiental. Desgraciadamente no es que no haya funcionado, simplemente el gobierno ya no lo quiso seguir produciendo, pero apoyó mucho en todas las escuelas de la entidad con los temas ambientales. Entonces, las áreas naturales protegidas, para terminar el comentario, han sido una punta de lanza bien importante porque nos han permitido reunir todo el acervo que existe hasta en estos momentos sobre las especies, su conocimiento, su conservación, su protección, y también apoyado pues con las gentes en las comunidades, con los trabajos de educación que se han estado llevando a cabo con ellos, ¿no? Entonces, es grande la importancia. Yo creo que, como decía el compañero, el modelo tal vez ya está obsoleto, hay que cambiarlo. Es una cuestión viva, esto que tiene que irse modificando de acuerdo a muchos criterios, pero sin duda alguna hemos obtenido buenos resultados con estos esquemas de trabajo, de protección de áreas. Desgraciadamente, como dije anteriormente, no han tenido el apoyo, no han funcionado políticamente como se esperaba, y ha habido muchos vicios y mucha corrupción, pero sin duda alguna creo que el modelo, haciéndole los ajustes, puede tener todavía mucha historia y mucho camino en la conservación de nuestros recursos naturales. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Epigmenio. Algo que me gustaría compartirles de lo que ha sido todas estas jornadas que hemos tenido el miércoles 26, ayer, jueves 27, de hecho algo muy, muy importante a lo que hemos llegado, por ejemplo, con la mesa de trabajo, que justo estábamos haciendo esta discusión, quienes se pudieron quedar en la tarde para esta ley modelo, que incluya los derechos de la naturaleza, ¿no?, en las constituciones locales o incluso la federal, que comentábamos que se han intentado 8 veces o más tal vez, y quedan ahí, quedan en comisiones. Y una de las cosas que todos coincidimos es que necesitamos empezar a cambiar los conceptos, porque de otro modo no podremos cambiar la mentalidad, el paradigma, ¿no? Esto de los recursos naturales, si queremos darle derechos a la naturaleza, ya requerimos dejar de nombrar recursos naturales, porque nosotros nos beneficiamos de la naturaleza, no la naturaleza nos sirve. Y en este tenor me gustaría mucho, Genaro, que nos pudieras, más bien esta pregunta, si nos la pudieras responder, ¿en qué se han traducido, por ejemplo, los convenios internacionales, ¿no?, que México ha firmado con respecto a la forma en que se han manejado las áreas naturales protegidas, y eso en qué beneficia a la naturaleza y sus especies? Voy a referirme a este último acuerdo al que he mencionado, porque al final me parece que no estamos todavía conscientes del grado de modificación que va a significar su implementación. Yo creo que al final estamos a punto de entrar en una etapa en donde el acceso a mecanismos de diálogo con la autoridad ya no va a quedar al criterio de la autoridad. A mí me parece que hemos llegado a un momento en donde la creación o modificación de áreas naturales protegidas o incluso el reparto de fondos va a tener que ser sujeto con las comunidades. Ya no hay vuelta atrás. Si aceptamos, estamos condenados a perder. Yo creo que al final este nuevo mecanismo o este nuevo acuerdo, que afortunadamente ya ha sido incluso publicado, tiene un sinnúmero de ventajas que debemos de explotar quienes nos dedicamos a esto, ya sea desde el activismo, desde la conservación o bien prestando servicios profesionales como abogado. Creo que este acuerdo abre primero una puerta de diálogo con un estándar mínimo que la autoridad va a tener que cumplir. La reforma a la Constitución en el 2013 significa un cambio de paradigma de los derechos humanos. Al final creo que hay que explotarlo. Yo creo que uno de los pendientes grandes del México moderno es una justicia ambiental especializada. Basta de que sea alguien que se formó en principios de derecho fiscal el que tenga la oportunidad de resolver conflictos ambientales. Al final me gustaría pensar que estamos a punto de encontrar un mecanismo de diálogo incluyente,
en donde no per se, por ser autoridad, tengas la batuta y de esa forma garantizar que la justicia sea efectiva para quienes al final, después de todo, viven en las áreas naturales protegidas y son definitivamente los guardianes de ella. Eso es lo que creo que viene con la implementación del Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, Genaro. El Acuerdo de Escazú, que de hecho en México les compartimos, estamos intentando, todos los que, como dije, nos dedicamos a esto, a la justicia socioambiental, queremos esa justicia socioambiental y queremos que ese acceso a la información también respecto a esta justicia socioambiental, pues verdaderamente se aplique, ¿no? Para que todos y todas podamos defender la naturaleza como guardianas y guardianes, porque así como los pueblos originarios, comunidades indígenas, por su forma ancestral y cosmovisión lo han hecho, pues necesitamos también asumir esa responsabilidad nosotros. Y ahora voy a abrir a esta última parte. Para ustedes, ¿cuáles son los retos y desafíos respecto a este tema de los derechos de las áreas naturales protegidas? Por favor, ¿quién gusta? Adelante, Catherine, por favor. Bueno, pues son muchos retos, desafíos, evidentemente, ya salieron muchos a lo largo de estos comentarios. A mí me parece crucial compartir la información, que toda la información sea más accesible para los pueblos, para las comunidades rurales y urbanas, para que realmente podamos avanzar hacia una elevación de conciencia de todo lo que implicaría examinar como sociedad qué es lo que tenemos que dejar a un lado, ¿sí? Porque decir ya no queremos desarrollo, pues no va a ser sencillo. Otro gran desafío es justamente tener espacios de compartición de estrategias campesinas, de cómo se han defendido los territorios para preservar la naturaleza y para reconstruir incluso los territorios. Sin embargo, un desafío mayorísimo es el contexto de violencia extrema que hay en nuestro México, ¿sí? Asesinatos de defensores ambientales, etcétera, etcétera. Eso es quizás el mayor reto hoy en día, no sé. Otro reto es el de esa justicia socioambiental que nombramos, que justamente debería de cruzar todas esas dimensiones que nombré de la sustentabilidad. ¿Sí? Hay que tener lecturas cruzadas de todo, del entramado de leyes internacionales, nacionales, etcétera. Y finalmente el reto de que la conservación o la preservación, el cuidado de la madre tierra no esté limitado a áreas naturales protegidas, sino que justamente con el caminar con los pueblos, las comunidades que todavía tienen esos saberes, pues poderlo extender cada vez más a todos los territorios que conforman el país, ¿sí? Y termino diciendo que tener mucho cuidado de no caer en lo que pudiera ser el ecofascismo, ¿no? Con políticas impuestas por encima de los derechos de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Por favor, adelante, Pedro, sí. Gracias. 4 cosas muy concretas. Yo creo que hay que, como dije, cambiar los paradigmas y los conceptos, hay que revisitarlos y transformarlos. Hay que tener mucho cuidado, y para mí es un gran reto,
de estos derechos mercantiles extraterritoriales, es decir, estas demandas de empresas mineras o de empresas gaseras, que ahora nos demandan en tribunales internacionales derechos soberanos de nuestro país, y ese parece un gran reto en el que nos vamos a enfrentar los próximos años. El tercero, me parece que hay que fortalecer esquemas de comunitarios de conservación, como ya se ha estado reiterando. O sea, yo creo, y la experiencia, yo pude escribir un libro donde doy cuenta y muestro evidencia de lo que acaba de decir Katy, sobre donde hay gobernanza comunitaria, está mejor conservados los recursos naturales. Por eso le llaman naturaleza colectiva, y creo que ahí hay mucho que aprender de las comunidades originarias. Me parece, y hay algún pequeño comentario, ustedes saben que yo trabajé casi 15 años en la CONAVIO, y creo que es una institución extraordinaria y debería, por supuesto, sostenerse, solo creo que debe transformarse, porque yo creo que no es suficiente documentar la tragedia, o sea, no decir cómo se va a perder la biodiversidad, sino tenemos que hacer mucho más compromiso en la transformación de esa biodiversidad y fortalecer el uso, el conocimiento y el uso de esta biodiversidad. O sea, el papel de conocimiento tradicional asociado tiene que fortalecerse como un mecanismo. No es un tema de biólogos y de ecólogos nada más, es un tema de conocimiento ancestral que tenemos que retomar en el segundo mandato que tenía esta institución, y creo que debe prevalecer con algunos arreglos fundamentales. Por último, yo creo que más que categorías de ANPs, yo creo que debe ser como mecanismos de apropiación social de recursos naturales. El ejemplo, la experiencia de los corredores biológicos no tiene una limitación física, nunca tuvieron una limitación territorial, sino un mecanismo de reciprocidad, de convivencia y de apropiación en manejo de recursos naturales. Es decir, yo soy más partidario de un mecanismo de apropiación social que de una limitación territorial, que no siempre ayuda a los procesos. Quizá habrá excepciones, pero en general mi experiencia es que donde hay una apropiación, como ya lo explicó Catherine, existe mayor posibilidad de un futuro para la naturaleza en esta perspectiva. Y ese es un reto para el derecho mexicano. Gracias. Gracias, Pedro. Por favor, adelante, Miguel. Adelante, adelante. Bueno, miren, en los años 80, mediados, después de que estuvo aquí la ministra Brundtland, que fue la que generó el concepto de desarrollo sustentable, la Comisión Brundtland, bueno, muchos grupos de ecologistas que estábamos ya en una red, señalamos que las áreas naturales protegidas pretendían ser islas de conservación en un océano de depredación. Y lo que hay que hacer es invertir eso. Y yo voy aquí, porque además ahora las islas de conservación, que son las ANPs, se han convertido en el botín del capitalismo verde. Es decir, mercantilizar la naturaleza. Yo creo que no hay nada más terrible que los bonos de carbono, que el banco, la bolsa de valores de bonos de carbono, para permitir que sigan contaminando el mundo pagando la conservación. Eso es esquizofrenia, es un engaño al mundo. Y entonces, hay que hacer, ahí sí me voy a lanzar en romántico y utópico, hay que decretar todo el país en una área natural protegida. Y con un ordenamiento territorial de qué se puede hacer, en qué parte, porque lo demás es hacerle al tío Lolo. Las áreas naturales protegidas terminan siendo islas que hasta biológicamente, y lo saben, las especies van a fenecer por albinismos. Y entonces generaron los corredores biológicos, ¿no? El corredor biológico mesoamericano, y al final es pura pachanga. Eso es puro engaño, engañarnos. Si realmente queremos derechos de la naturaleza como sujeto y derecho y justicia social, con esa implementación está dado todo. Y nada más termino señalando que la anécdota de López Obrador mandó al director de CONAP a una asamblea general de comuneros en Chimalapas para convencerlos de que aceptaran la reserva de biosfera. Y les prometieron además, López Obrador, llenarlos del programa Sembrando Envidias y Cosechando Votos, o sea, sembrando vida, ¿no? A cambio de que aceptaran firmar la reserva de biosfera. Lamento decir que eso mismo hizo Julia Carabias cuando nos obligó a salir en 2000 de Chimalapas y mandó al compañero Salvador Anta a convencer a los chimalapas de que aceptaran la reserva de biosfera. A los dos, a Salvador Anta y a este señor actual, le dijeron, miren, váyanse con todo respeto porque los vamos a amarrar. Primero, y ahora le dijeron, primero, cumplan la sentencia de la Suprema Corte. Segundo, ayúdenos a resolver el problema
de 124 ranchos privados ganaderos que están en terreno comunal, y después hablamos de la conservación en manos de nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Por favor, Epigmenio, si tienes algo más que agregar, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo voy a regresar un poquito a la juventud, a la infancia, y recuerdo que cuando era niño jugaba y si quería tomar agua abría la llave que estaba en la calle y tomaba agua, me podía bañar en los ríos, en cualquier río. Actualmente eso no se puede hacer, la contaminación es tan fuerte en todos lados que ya tomar agua de ese tipo pues es peligroso para la vida y la salud, ¿verdad? Es una amenaza increíble, un reto. La migración también, hay comunidades en algunos lugares donde trabajo que hay mujeres nada más en las comunidades, los hombres no existen, todos han ido a Estados Unidos a trabajar. Entonces es bien importante que se retomen estos procesos, ojalá restaurarlo a como era antes, 50, 60 años, yo creo que va a ser difícil o más, pero sí hay que trabajar fuerte en estos procesos de restauración. Y pues en los temas de educación, como había dicho, es importantísimo que las comunidades participen no tan solo en temas de educación, sino en el uso, manejo, protección y conservación de nuestros recursos. Lo que dijeron los compañeros, creo que se suma un poquito a todo esto, es muy complicado, creo que restaurar las condiciones anteriores, no originales, yo digo al menos de hace 50, 60 años, pero debemos hacer el esfuerzo porque nos estamos afectando nosotros mismos, ya esto lo han dicho, es contra la vida, es contra el planeta, la Tierra no nos necesita a nosotros, la necesitamos a ella y no la estamos salvando, al contrario, ella nos va a salvar si es que hacemos las cosas bien. Entonces es un reto muy grande y muy fuerte que ojalá podamos cumplir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Epigmenio. Y por último, Genaro, retos y desafíos para ti. Adelante, por favor. Retos y desafíos, la educación, el conocimiento de las herramientas jurídicas con las que gozamos. Yo he escuchado mucho las quejas que hay sobre cómo estamos, pero pocos conocen los pequeños pasos que se van dando. En el 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en donde habla del valor de la naturaleza per se. Y yo no veo que el común de la gente que se dedica a esto la haya no estudiado, pero sí criticado. Creo que no debemos de recibir algo de la Corte y asumirlo como verdad. Estamos para mejorar las cosas, pero creo que gran parte de la problemática es porque esos pequeños avances quedan enlodados por los grandes problemas que tenemos. Sin embargo, creo que la única herramienta que nos puede fortalecer es la educación, el intercambio, el diálogo. Esta sentencia la menciono porque es un hito jurídicamente, no hay otro igual. Y creo que de ahí debemos de partir, de hacer público este tipo de fallos para que el debate parta de un mínimo que ya no vamos a dar atrás. Entonces creo que al final el reto es ese, ¿no? Entender a las comunidades significa entablar diálogos con ellas, entender la relación que hay entre las comunidades y las áreas naturales protegidas es un deber de educarnos en ese sentido. Al final creo que esos son los retos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Genaro. Y justamente, sí, ahí voy, ahí voy con ustedes, ya voy con ustedes. Justamente esto que mencionan, ¿no? Crear precedentes, incluso quienes están estudiando derechos o ya son abogados, esta parte de empezar a utilizar este lenguaje que valore a la naturaleza por sí misma, este valor intrínseco que tanto buscamos al darle derechos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Iriana de la Vega de Comunicadores MX, Estado de México. Yo tengo una pregunta particularmente quizá para Genaro. Se oye mucho del segundo constitucional, del tema de los pueblos originarios, pero yo me pregunto, el 115, en su fracción tercera, en donde habla de las facultades o las atribuciones de los municipios, porque sabemos que las comunidades indígenas
tienen una relación directa con los municipios y los municipios han omitido una ejecución correcta del recurso para evitar justamente la degradación ambiental, ¿no? En el cuarto párrafo del inciso I dice: las comunidades indígenas dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que provenga la ley. A mí eso me parece una falta de respeto a todos nosotros, porque la palabra podrán es como darles una autorización a algo que es intrínseco y es una manera de organizar de ellos. Entonces, me gustaría ver su opinión y qué mecanismos podemos hacer como sociedad civil para quitar esta palabra que es ofensiva. Mira, yo creo que al final el tema de lo que dice la Constitución es que no nos damos cuenta de que al final tenemos un interlocutor o bien un intérprete que nos va a decir qué significa realmente. Yo te voy a contar un caso que llevé yo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es un caso en el que una comunidad en Oaxaca, si mal no recuerdo era la segunda más pobre del país, decide abrir brecha y hacerse un camino comunal para tener acceso a una vía más rápida que les permitiera llegar a una ciudad con servicio médico. Cuando a mí me dan el asunto, me dicen, oye, ¿qué alternativas ves? Y le dije, desde luego que lo que hay que pedirle a Profepa es que si bien es cierto, la comunidad cometió una infracción, tiene un derecho privilegiado al acceso a los recursos naturales. Ergo, ¿yo cómo lo entendería? Pues que no le vas a pedir lo mismo que al que va a construir una carretera, ¿cierto? Incluso, yo lo que le decía en ese entonces al delegado y a la subdelegada jurídica, para mí hay una dispensa de ley, Tú no puedes pedirle a la comunidad que siga aislada, que no aproveche esos recursos forestales y que al final, después de todo, se tenga que dar una vuelta 9 horas en carretera para llegar a un servicio médico y de esa forma garantizar su derecho a la salud. Creo que al final mucho del tema es que no hemos llevado las discusiones a donde puede decir, es que no es podrá, es que tendría que decir deberá. ¿Ok? Mucho de lo que sucede en este país es que los asuntos ambientales, y te lo digo con conocimiento de causa, te puedo decir prácticamente todos los precedentes de la Corte y muchos llegan por accidente. Quienes estamos en esto, sabemos que hay principios inalienables en la evaluación de impacto ambiental y perdón que salte un poquito, pero es para ejemplificar. La segmentación de proyectos. La Corte ha emitido un precedente y es de hace un año, de una práctica que sabíamos todos que era una artimaña para diluir los impactos ambientales de un proyecto. Tú te pones a pensar y te das cuenta, yo lo dije hace ratito, ¿cómo es que conocí el asunto de los 100 o del grupo de los 100? Porque fui al archivo de la Corte y pedí copia de todos los asuntos ambientales del país y en verdad lo puedo decir con el mayor respeto porque también entiendo que no todos tienen la misma facilidad, no todos tal vez tienen las mismas herramientas. El problema del derecho ambiental en México tiene mucho que ver con la imposibilidad de establecer un diálogo al más alto nivel jurisdiccional. 20 años de práctica o más se fueron de la LEGEPA y nadie pudo llevar un asunto en donde la Corte dijera, oye, si tú fragmentas un proyecto, es inconstitucional la autorización. Es que Semarnat me dio 20 autorizaciones para mejorar el puerto de Veracruz. Ah, ¿pero qué crees? Eso es ilegal. Vámonos. Así te podría decir, lo dije hace ratito, conozco el asunto de los 100, lo estudio y hace 3 meses me resuelven un asunto igual 25 años después. ¿Esto qué quiere decir? Primero, la necesidad de una jurisdicción especializada. Tú no puedes ir a hablarle a alguien. Hoy tengo una sentencia que dice lo siguiente: el actor no acreditó los servicios ambientales que presta una unidad de manejo animal. Santo Dios, ¿qué estaba pensando esa jueza de distrito? Le hicimos llegar todo lo que estuvo a nuestro alcance,
pedimos reuniones hasta que nos dijo, ya no los puedo recibir, ya me quedó claro. Pues no le quedó claro. El tema es el diálogo, el tema es, ¿a quién le explico que si dice podrá, le estás dando uno? Y déjame contarte ahorita uno más que tenemos pendiente. Es que tenemos… Dame oportunidad. Adelante. Hoy tengo una denuncia de contradicción de tesis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque yo digo que cuando la LEGEPA obliga a las autoridades reguladoras, cuando dice podrá pedir opinión, no es podrá, es deberá. Ah, bueno, pues así, ahí estamos atorados. Gracias, Genaro. Una disculpa, quisiéramos darles más tiempo a nuestros especialistas para contestar tanto, pero adelante, por favor. Olá, sou Isadora, não sou de México, sou de Brasil, então se não entendes o que estou perguntando, por favor, serei muito feliz em repetir de todas as linguagens que posso. Também não sou da área de ambiental e tampouco sou da área jurídica, sou periodista, sou da outra área. Na área de comunicação, especificamente, temos tipo de visão hoje em dia sobre o consumismo. Hoy nosotros, Toffler, que es un sociólogo que fala mucho sobre el consumismo, dice que nosotros no somos consumidores, somos prosumidores. Estamos en un momento, y creo que los jóvenes aquí van a concordar conmigo, que cuando compramos un producto queremos saber de dónde ven, cuáles son las políticas utilizadas, cuáles son las políticas utilizadas dentro de las empresas. Y por esto gostaria de perguntar para Catherine y tal vez para Miguel también, ¿cómo ustedes ven esta nueva generación de prosumidores que podrían ser aliadas en las luchas que tenemos na preservação ambiental e para nosotros no sermos lo greenwashing? Bueno, sí, bien, es un tema que mucha discusión. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en el término comercio justo, porque al final de cuentas tiene mucho de comercio y poco de justo. Por ejemplo, México, sobre todo el sureste y sobre todo Chiapas, es el primer productor mundial en zonas indígenas de café orgánico. Y eso pues le da un precio elitista. Y el pueblo mexicano tiene que consumir café legal o Nescafé, terrible. Y todo el café orgánico, el 95% se va a Europa, una parte a Estados Unidos, para una élite. Entonces, aquí hemos estado aliados en redes de economía solidaria y de economía alternativa. Y sí vincular productores con consumidores, es muy difícil por las cadenas de intermediación, pero yo nomás te pongo un ejemplo de que fui vivo en un momento cuando estaba el Plan Puebla-Panamá en boga, en una comunidad pescadora cerca de Juchitán, Unión Hidalgo, se cayó el precio del camarón porque Estados Unidos metió ahí una demanda de que venía contaminado, un pretexto porque tenía mucha producción de camarón, y se quedaron con el camarón ahí en refrigeradores gigantes. Y se cayó el precio del café orgánico en Europa, porque ya ven que es cíclico las crisis del café. De pronto Vietnam o Brasil o Colombia inundan el mercado, hay una bolsa de valores del café, una bolsa en Nueva York, y entonces se quedaron con el café producido y el camarón. Los pescadores nunca habían tomado café orgánico, los que vivían en la montaña nunca habían comido camarón, y entonces hicieron un trueque directo. Es muy difícil, pero eso es lo que se debe buscar. Yo insisto, eso del comercio justo no lo creo ni muy justo. Y ya por último, aprovechando que hay muchos abogados, aquí lo que falta, yo estoy de acuerdo y no de acuerdo, creo y no creo en la lucha jurídica. Creo que es necesaria, no creo que sea suficiente. Creo que al final México es el papel de las leyes, carajo. Son papeles que no se usan, pero también no las sabemos usar porque no tenemos abogados. Yo quiero abogados pro bono, porque las comunidades, ¿cómo van a pagar abogados? Y son carísimos, cada vez hay menos comprometidos y solidarios. Y hace años había bufetes jurídicos populares en las universidades, y esos tenían la obligación, hasta por su servicio social, en apoyar luchas comunales. Ya no hay. Creo que me acabo de encontrar uno en Ensenada, un bufete jurídico popular. Pero pues sí, hay que consultar abogados y quién paga. Gracias. Bueno,
Ya nada más para ir concluyendo, por favor. Un pequeño comentario sobre esta cuestión que es crucial. Y justamente con la pandemia del COVID lo vimos como una efervescencia tremenda en el sentido de muchos circuitos mucho más directos entre consumidores y productores. Yo creo que justamente se trata también de irnos quitando la etiqueta de consumidores pasivos, ¿no? O sea, tenemos un papel crucial ahí que cumplir y es difícil, es complicado, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues todos los productos orgánicos cultivados de manera agroecológica, etcétera, pues sí, tienen precios más altos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues toda la comida chatarra y los refrescos invaden todos los espacios. Entonces hay un trabajo tremendo porque sí tiene directamente que ver con la devastación socioambiental también y las enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a todos los niveles en las comunidades estamos trabajando también eso de procesar, deshidratar, darle un valor adicional a los productos que se generan, ¿no? Etcétera. Es un trabajo gigantesco en todos los niveles y por supuesto en las ciudades es todavía más crucial, pero también ahí hay muchas experiencias, iniciativas en marcha, algunas tienen muchos años, otras son novedosas. Hay mucha juventud que se está involucrando también en esto y pues eso es así lo más entrañable desde mi punto de vista, porque la juventud es la que ahora nos tiene que seguir impulsando, ¿no? Entonces la recomendación es pues conectarse, interconectarse, ¿no? Incluso en la gran Ciudad de México pues hay mucho espacio rural de producción, ¿no? Formamos parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, de la Alianza por la Salud Alimentaria, de la Alianza por Nuestra Tortilla y hay muchas más, ¿no? Entonces, las acciones son desde el nivel individual, familiar, de cada barrio, cada universidad, escuela, ¿no? Y ir creciendo poco a poco y también a nivel nacional de las leyes, impulsar ahorita esta mucha discusión en el Senado, la ley de salud, en fin, son infinidad de niveles que sí tenemos que comprometernos y dar de nuestro tiempo, porque eso no va a venir desde arriba, o sea, hay que ir construyendo lo más que se pueda desde abajo, porque es lo que puede perdurar a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Y ahora pues les doy las gracias al panel 5. Por favor, un caluroso aplauso para todos ellos por todo lo que nos compartieron el día de hoy. Y ahora les pido por favor al panel 6 que pase a tomar sus lugares.